encontrar en ese tipo de aplicaciones, ¿no? En los sistemas de información. De hecho, el diagrama de clase se constituye como la base fundamental de diseño para los sistemas, porque reflejan la base de datos y a partir de esa base de datos ya uno pudiera saber todo tipo de información. O sea, yo no necesito que alguien me muestre su sistema, que me muestre su código, solo necesitamos nosotros en ciencias de la computación solo mirar el diagrama de clase, y con solo mirar el diagrama de clase vamos a saber qué tipo de información nos puede brindar ese sistema. Digo puede porque no sabemos si está programado o no, pero a partir de ese diagrama podríamos saber qué información puede brindar ese sistema de información. Entonces, el diagrama de clase es la base para los sistemas, ¿no? Por eso también se le llama la base de datos. Es el diseño conceptual de la base de datos de un sistema de información, que es la parte más importante. El resto de la estructura de un sistema no es tan relevante. Ya sabemos que un sistema va a tener altas, bajas, modificaciones, consultas, reportes, que es lo típico, ¿no? Son esas 4 cosas que se hacen. La clave de esos sistemas radica en los reportes, ¿no? En la información que puede brindar. Y repito, esa información depende exclusivamente del diseño de su base de datos, ¿no? Del diagrama de clase. Por eso es que ahí se ha concentrado bastante trabajo, ¿no? De hecho, la tercera capa, que es la capa de datos, cuando se habla de un modelo de programación basado en capas, en N capas, la tercera capa, que es la capa de datos, es la que ha absorbido empresas importantes y se ha delegado a empresas que se dedican exclusivamente a trabajar solo con la capa de datos, solo con la capa de datos. Ya todos saben que existe el front-end, el back-end. El front-end son tipos de aplicaciones que interactúan con el usuario, se dedican exclusivamente a la interacción con el usuario. Ahí están los componentes, ¿no? Los componentes visuales son un tipo de programación de front-end. En el back-end tenemos, el resto de los lenguajes de programación, ¿no? Particularmente Java, que trabaja en el back-end, y también otros lenguajes, donde se hace procesamiento de información y no es importante ni relevante la muestra de los resultados de ese procesamiento, porque de eso se encarga el front-end. Pero en la capa de datos, ahí sí están concentrados empresas muy importantes que han trabajado y trabajan en eso bastante. Ahí está Oracle, SQL Server, MySQL y otros montones de SQL. Todos ellos son empresas que se han dedicado única y exclusivamente al trabajo en la capa de datos. Es decir, ahí lo que más interesa es el diagrama de clases, a partir del cual se va a crear la base de datos y hay de hecho aplicaciones que de solo hacer el diagrama, a partir de ahí pueden generar toda la construcción de la base de datos. O sea, usted dibuja el diagrama y la aplicación le genera toda la base de datos, le construye toda la base de datos, ¿no? Entonces, y de ahí viene el otro componente, que es el de los reportes y consultas a esas bases de datos, que son lo que le dan la verdadera importancia a los sistemas. Claro que en estos días se está reforzando bastante esas consultas a las bases de datos, que ya ha evolucionado una vez más, que ahora ya le llamamos la Big Data, ¿no? La Big Data es el almacén de datos más grande que se pueda haber. Tanto que en su computadora de 2 teras no cabe, digamos, ¿no? La información. Por eso se le llama Big Data. Y el trabajo de procesamiento de esas toneladas de información también ha evolucionado, ¿no? Esos programas que trabajan con Big Data no es cualquier algoritmito nomás. Y ahí es donde entra lo que hicimos en la unidad número 2, el tiempo de procesamiento de la información. Entonces, cuando hablamos de Big Data, realmente estamos hablando de toneladas de información y que los algoritmos deben procesar eso lo más rápido posible. De hecho, hay una empresa que solamente de procesar textito nada más ha hecho millones y se ha adueñado casi de la mitad de los negocios del software. Y estamos hablando de Google, ¿no?
Google comenzó con simplemente hacer unas consultitas sobre Internet y que le decían en qué página está eso que quiere, que está buscando. Entonces, y eso ha ido evolucionando, 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 y hasta el día de hoy, de la mano de ellos, ya tenemos hasta un sistema operativo, y un montón de otras cosas más, digamos, ¿no? Y cosas que incluso son lo de procesamiento de datos en tiempo rápido, porque lo interesante de Google no es que dé respuesta, porque Altavista, Yahoo y otro montón de aplicaciones hacían lo mismo que ellos. La diferencia es que ellos lo hacían, sus algoritmos, los algoritmos de Google lo hacían en un tiempo sumamente pequeño. Era escribir la consulta, dar enter y el resultado está de inmediato en la pantalla. Incluso ellos se atrevían a poner en qué tiempo, o sea, el tiempo que tardó hacer esa consulta y ponérselo en la pantalla. Entonces, hablamos de la unidad 2 a veces y creo que los compañeros piensan, esa porquería de dónde, sobre todo como usa matemática, eso nunca lo voy a usar, dice, ¿no? Sin embargo, hacer algoritmos que tarden el menor tiempo posible y encima tener el descaro de mostrar ese tiempo, digamos, ¿no? Dentro de la pantallita. Claro que aparte el de Google también hizo el hecho de la sencillez. Botar un montón, todos los botones, botar todo lo que estorbe en la pantalla, fue uno de las cosas que le dio su gloria, fue lo que le dio la entrada, lo que le abrió la puerta, pero lo que lo conservó hasta el día de hoy es el hecho de poder hacer consultas en el menor tiempo. O sea, todo el tiempo ellos han pagado y están trabajando en investigación sobre procesamiento de información, pero lo que a ellos más les interesa es que esos algoritmos tarden la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, si alguien quiere profundizar un poco más de eso, incluso procesamiento de texto cadena, la mayor parte de las investigaciones vienen de la mano de Google, ¿no? Claro, hay un montón de gente, pero todos ellos han preferido vendérselos sus trabajos a Google porque Google es el único interesado, bueno, no el único, ¿no? Pero el que por lo menos se puede ver que está interesado en que los algoritmos tarden lo menos posible, ¿no? Entonces, cualquier cosa de optimización de algoritmos, con ellos lo vamos a encontrar en primera mano. Entonces, cuando hablamos de Big Data, ahí estamos hablando de la otra parte que no creen, porque lamentablemente cuando toca hacer ejemplitos para ustedes, hacemos ejemplitos con vectores de 20 datos, 30 datos, y cuando empiecen a trabajar recién se dan cuenta que las bases de datos contienen millones de datos y no 20 datos ni 30, por lo cual el tiempo de respuesta calculado para millones no es lo mismo que para 20 o 30, ¿no? Entonces, ahí es donde ya recién nos empezamos a preocupar a ver qué pasa, digamos, cómo le podemos hacer, ¿no? Porque al final de cuentas el cliente final para el que trabajamos rara vez sabe reconocer esa situación, o sea, rara vez sabe reconocer de que realmente hace falta. O sea, somos los profesionales a los que rara vez escuchan, digamos, ¿no? En alguna materia lo había comentado antes. Nosotros en nuestro oficio tenemos la capacidad, o sea, desarrollamos, ¿no? Durante los años de estudio de ciencias de la computación, desarrollamos la capacidad de entender el resto de los oficios y profesiones en el mundo. Todo lo demás lo podemos comprender después de ser de ciencias de la computación. Nos metemos en medicina y tenemos la capacidad de entender a medicina. Nos metemos en la bioquímica y somos capaces de entender los elementos, los componentes y cómo combina y cómo funciona esa cosa rápidamente. O sea que con un curso de posgrado nosotros ya estamos al nivel de cualquier otro profesional de esa área, digamos, no necesitamos 5 años de estudio para eso. Y sin embargo, nadie piensa que tenemos esas capacidades, ¿no? Y no nos toman en cuenta en general, digo, no en general. Más bien, y al revés, no, más bien al revés. Los demás creen que nos entienden y que pueden hacer nuestro trabajo fácilmente. No tienen la más peregrina idea de cómo se hace un if, pero ahí está ellos que creen, digamos, ¿no? Entonces uno le dice, pero puede hacer esto, no, necesitamos más disco duro, no sé, digamos, ¿no? Una parte de ese no nos ayuda. La universidad, por ejemplo, necesita almacenamiento, aumentar su almacenamiento. Ya yo lo dije hace
hace más de un año, digamos, ¿no? Que necesita, pero bueno, que como le dije, mientras no sean del área no nos van a entender, digamos, no entienden la velocidad de crecimiento del almacenamiento de la información y todo eso. Es bueno que nos digan no, porque de esa manera la gente que trabaja en los lugares donde tiene que ver por el almacenamiento de la información, ellos tienen que buscar los mecanismos para que ese conjunto de datos ocupen el menor espacio posible. Si no, no aprendieron nada en la estructura de datos, digamos, ¿no? Y necesitan que esas cosas funcionen lo más rápido posible. De lo contrario, quiere decir que no aprendieron nada en programación 2. Y ustedes dirán, ¿y por qué están ahí de profesionales? Bueno, también copiando pasan, digamos, ¿no? Ahora, el hecho de que tengan un título no implica que realmente sepan todo y ustedes son los mejores para entender ese tema, ¿no es cierto? Los mejores, porque ustedes los están viviendo en este momento. Entonces, tener las mejores notas tampoco implica mucho. Conozco mucha gente que tenía notas de 80, 90, pero después cuando uno le pide soluciones, no tiene mucha creatividad. Solo supo hacer lo que le dicen y nada más. Digamos. Y otros que han pasado con 60, claro, se han preocupado más por otras cosas que por la calificación y han dado mejor resultado. Claro que tampoco, ¿no? Yo pasé con 51, ahora puedo resolver todos los problemas del mundo, tampoco es tan así. Entonces, hay de todo y la idea de esta pequeña charla previa es que les sirva de motivación. Ustedes necesitan aprender, pero conceptualmente las cosas, todo, matemática, programación, pero desde el punto de vista conceptual, no memorizar, repito, no memorizar. Cuando logran esa habilidad, es como adquirir un superpoder, ¿no? Entonces ustedes van a llegar a obtener el superpoder cuando lleguen a adquirir esas habilidades de poder aprender las cosas conceptualmente. Porque los que memorizan son los que sacan 100 o 90, digamos, ¿no? Por memorizar, pero pasado mañana le vuelven a preguntar y ya no sabe nada otra vez. Porque almacenan, tienen una RAM chiquitita, entonces procesan harto si quieren, porque tiene harta velocidad de procesamiento, pero cuando necesitan meter nueva información, entonces lo que estaba antes en esa RAM, como es chiquitita, se bota y entra los nuevos datos. Entonces, ustedes para tener esos superpoderes que les comenté de los profesionales de ciencia de la computación necesitan ampliar su RAM, hacer que su RAM sea más grande, pero no almacenando toneladas de datos, sino datos importantes que son los conceptos. Y eso va a permitirles procesar mucho mejor y más rápido. Esto es como que, adquirir las habilidades de la conceptualización es como que le pongan una SSD de medio tera, digamos, ¿no? Y ahí meten ustedes el sistema operativo y las aplicaciones y ya ven cómo funciona eso una bala, digamos, ¿no? Comparado con los 2 teras de disco duro HD normal, digamos, ¿no? Que se tiene en una compu. Y las computadoras pueden tener las 2 memorias, ¿no? Una para el sistema y las aplicaciones y otra para el almacenamiento de datos. Entonces, y así ustedes llegarían a tener esos superpoderes. Pero tienen que trabajar en la conceptualización. Están fallando harto en la conceptualización porque se están quedando con la memorización. Dejen de memorizar y trabajen en conceptualizar. Con memorización van a acabar siendo programadores tecleadores, ¿no? Pero si desarrollan sus otras habilidades, entonces ustedes pueden llegar a ser el dueño del negocio, digamos, ¿no? Que es lo que se supone que tienen que hacer. Ustedes crear negocio, crear empresas y dar trabajo a los compañeros tecleadores, ¿no? Porque al final de cuentas también hace falta eso. Todavía me sigo preguntando, ¿qué es lo que hará un ingeniero en ofimática, digamos, ¿no? Que no hace un técnico en ofimática. O sea, uno que sabe usar Word y Excel, ¿qué hace a nivel de ingeniería, digamos? ¿Qué crea? Todavía me quedan con las dudas. Al parecer, mucha gente cree que el título de ingeniero, y entre eso están ustedes también, que el título de ingeniero ya los hace gran cosa. Y no quieren el título de técnico. Un buen técnico con buenas habilidades puede tener un mejor trabajo, digamos, ¿no? Porque, de hecho, de eso hay harto trabajo.
pero no se acaba tampoco el trabajo de ingeniero. Lamentablemente hay hartos con el título de ingeniero, pero que no le da para ser ingeniero. O sea, no ingenia nada, digamos, ¿no? Estamos hablando de eso. Pero tenemos la esperanza con ustedes, ¿no? Ustedes son los X-Men de la nueva generación, ¿no es cierto? Ustedes son nuestra esperanza. Los Wolverines de nosotros ya estamos en lo último y ya es con ustedes las cosas. Por eso tratamos de pasarles nuestros superpoderes para que ustedes logren llegar un poco más allá, ¿no? Ahorita estamos en la casa X, así que sáquenle provecho, ¿no? Aprendan todo lo más que puedan conceptualmente y van a ver que van a llegar lejos en este negocio. Bueno, comencemos entonces el tema de esta semana. Eran los otros 3 tipos de relaciones. Decía asociación y herencia, ya lo vimos. Ahora nos toca relaciones de composición. Entonces, primero la parte conceptual. Si nos queda la conceptual, obviamente esto vamos a reforzar con la parte práctica, ¿no? En las relaciones de composición, tómenlo así, son como relaciones de todo y parte de. Recuerden, hay 2 conjuntos de objetos, ¿no? 2 conjuntos de objetos. Las relaciones son entre los objetos de esos conjuntos, o si quiere, entre los objetos de esas clases, ¿no? En este caso, para entender este tipo de relación, tienen que ver que son relaciones del todo y parte de. Quiere decir que los objetos de una clase constituyen el todo y el otro constituyen sus partes. El todo y sus partes. Son ese tipo de relación. El todo y sus partes, ¿no? Y en esto van a observar 3 cosas conceptuales. La dependencia existencial, que es una de ellas, es decir, el elemento dependiente desaparece al destruirse el que lo compone, no contiene, está mal ahí el término contiene. Lo vamos a arreglar de una vez. Y si es de cardinalidad, y es de cardinalidad 1, digamos, ¿no? Es creado al mismo tiempo. Cuando es de cardinalidad 1 es creado al mismo tiempo. Ya lo van a ver eso con los ejemplos. Pertenencia fuerte. Se puede decir que el objeto contenido es parte constitutiva y vital del que lo compone. Y no compartición, los objetos compuestos no son compartidos, estos no forman parte del estado de otro objeto. Recuerden que ya hemos hablado de la palabra estado también al comienzo de programación orientada a objetos. A ver, dependencia existencial, tenemos 2 conjuntos de objetos. En este hay una relación entre un objeto de acá con uno o varios objetos del otro lado. Cuando hablamos de composición, quiere decir que un objeto de esta clase está compuesto por objetos de la otra clase. Está compuesto, por un lado. Eso implica que si este objeto que está compuesto de otros objetos, si yo digo destruyo este objeto, con él se destruyen también los otros, porque está hecho de esas otras cosas. Composición tiene ese tipo de característica, que hay un objeto que está hecho de otros objetos. Por eso la pertenencia es fuerte. Como este está hecho de un objeto, de varios objetos de esta clase, entonces este es parte de ese objeto. O sea, este objeto es parte del otro objeto. Es algo, es algo como, por ejemplo, nosotros como un ser humano somos un objeto, digamos, ¿no? De una clase, la clase humano. Pero hay un elemento que es parte de nosotros, por ejemplo, el corazón. Entonces, el corazón es un objeto que es parte de otro objeto que es el cuerpo humano. Entonces, ese corazón es parte de mi cuerpo, digamos, pero no puede ser parte del cuerpo de otra persona más. A eso se refiere, ¿no? Ahora alguien me dirá, pero la cirugía, pero descartemos eso. Además, cualquier cirugía siempre implica que alguien se puede morir. Hay un 50-50, digamos, ¿no? Hay más probabilidad de morir en una cirugía o después de una cirugía que enfermarse y morirse del COVID, ¿no?
probabilísticamente hablando. Entonces es parte de. O sea, con el parte de significa que no es que nomás le abro a este, se lo saco y se lo chanto al otro y ya estuvo, digamos, ¿no? Además, si hace eso, lo saca de aquí, lo pone al otro lado, pues ya no es parte de este, ya es parte de otro. Se supone que si usted se muere por alguna cosa, entonces su corazón también se muere. Eso se refiere con pertenencia fuerte, ¿no? Y no con partición. El corazón, su existencia depende de que exista el ser humano. El ser humano no existe, el corazón va a dejar de existir también, ¿no? Se muere el cuerpo, se muere el corazón. A eso se refiere con dependencia. Pertenencia fuerte, es decir, no es que lo pueda sacar así nomás. El corazón está ahí y no lo pueden arrancar así, como sacando una llanta, digamos, ¿no? El procedimiento es más complejo. No compartición, obviamente, no es parte de otro objeto, es parte de este y no de otro, ¿no? Esas son las características fundamentales. Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos. Uno de las cosas del mundo real y otra del mundo informático. En el mundo real, el todo, como dije, la composición es la relación entre los objetos de dos clases, donde uno es el todo y otros son las partes de ese todo. Por ejemplo, el módulo. Pensemos en el módulo de la facultad, por ejemplo. Y hay hartos módulos en la universidad, por eso es que hay la clase módulo, ¿de acuerdo? Aquí no estoy mencionando ni un solo atributo. Ustedes saben que el módulo tiene un código, una descripción y un montón de detalles que ahorita no nos interesan. Los atributos no nos interesan, ni los métodos. Nos interesan solamente las clases y las relaciones de los... decimos relaciones entre clases, pero recuerden, son relaciones entre objetos de esa clase. Ahí tenemos la clase módulo, se supone que un objeto de esa clase sería el módulo de nuestra facultad, los módulos de las otras facultades, etcétera, digamos, ¿no? 214, 211, 210, 213, 215, 216, 217, 218 y etcétera, etcétera, etcétera. Por el otro lado tenemos las aulas, ¿no? La clase aula que representa cada aula. Ahí pueden, si quieren, pónganle el número del aula, la capacidad de asientos, lo que contiene, si tiene pizarra normal, pizarra con proyector, etcétera, 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 digamos, ¿no? Ya ustedes pónganle los atributos que quieran. Ahora, hay una relación de composición entre el módulo y el aula. Fíjense, el aula es parte del módulo, ¿no? Es parte de, ahí está la clave, el aula es parte de el módulo. Y el módulo está compuesto por aulas, entre otras cosas, digamos, también hay ascensor, gradas y otros detalles más, pero esencialmente está compuesto por aulas, ¿no? Esa es una relación de composición. Fíjense, es una relación donde un objeto está pegado a otro objeto. Y hay una dependencia fuerte porque, y esto se refleja así, además la notación es una flecha donde un lado está la punta de la flecha y el otro extremo es un rombo relleno. Y esto casi siempre son relaciones en cardinalidad de uno a muchos. Algunas veces de uno a uno. Este es de uno a muchos y de uno a n. Nunca va a haber una relación de composición de muchos a muchos. Jamás. ¿Por qué? No porque le diga yo, nunca va a haber, y ya el profe lo dijo, ¿no? Conceptualización. Como hay una relación de dependencia fuerte, el aula depende del módulo. Entonces, un aula, un objeto de esta clase no puede depender de este y de otro y de otro. O sea, por eso es que uno de estos no está relacionado con varios, pero uno de estos puede estar relacionado con uno solito. Imagínense, cuerpo humano, corazón. El cuerpo humano no tiene dos corazones, tiene uno solito, ¿no? Y el corazón es parte de un solo cuerpo humano. Un corazón imposible que sea parte de dos o tres cuerpos humanos, ¿no? Es de uno solito. Entonces, en el caso de humano y corazón, es uno a uno. En el caso de módulo aula, es de 1 a n, de 1 a muchos, ¿no? Pero el 1 siempre en el rombito. Ahora, para que lo comprendan bien, si decimos vamos a tumbar el módulo, eso automáticamente implica que las aulas también se van a desaparecer. O sea, no puedo pensar en que se va a derribar el módulo
y las aulas quedan ahí, digamos, ¿no? Imposible. Lo mismo, ¿se va a morir ese cuerpo humano? Entonces, ¿el corazón sigue vivo? No. Por fisiología queda, ¿no? Creo que son 24 horas, una cosa así, y si lo congelan, y si no sé qué, y si no sé cuánto, pero ya, repito, esos son detalles que se han desarrollado a propósito, ¿no? Para otro tipo de cosas, pero en el concepto tal, se murió el cuerpo, su corazón también se va a morir. O sea, uno no espera que el corazón esté latiendo por ahí y a ver dónde me meto, digamos, ¿no? Porque son objetos que dependen son parte de otro, o sea, su existencia depende de otro objeto, ¿no? De otra clase. Esas son las relaciones de composición. Vámonos ahora al ejemplo computacional. Ahí estamos, una ventana, la típica ventana, por ejemplo, la ventana de PowerPoint que están mirando ustedes ahorita. Y esa ventana está compuesta por barras de desplazamiento, los scroll bars, ¿no? Estas barritas que vemos abajo y a un lado. ¿No? Bueno, ahorita no hay ninguna barra porque no lo hice, pero si lo achico lo suficiente, aquí está, esta es la barra, una barra de desplazamiento, ¿no? Bueno, ya no, en este caso no, pero está la barra vertical, pero no hay la horizontal. Claro, si no hiciera zoom, sí podría, bueno, en este caso no, pero en otras, en Word, Excel, aparece, ¿no? La horizontal. Entonces, la idea es que una ventana está compuesto desde 0 a 2 barras de desplazamiento. Es decir, en una ventana no hay ninguna barra de desplazamiento, o puede haber una, o puede haber máximo 2, pero está compuesto por esa barra. Entonces, esa barra, ese scroll bar, es parte de, este scroll bar es parte de esta ventana. Y la ventana está compuesta, en este ejemplo, el real, por una sola barra de desplazamiento, pero podría tener dos, ¿no? Dos barras de desplazamiento. De hecho, si lo hago aquí y le aumento por acá, ya está, ¿no? Aquí está la otra barra de desplazamiento, ¿no? Ya tengo 2 barras de desplazamiento, pero no pueden haber 3. Todavía no se ha hecho tridimensional, digamos, ¿no? Que aparezca en profundidad. Aún no, pero algún día lo van a hacer, seguramente. Entonces, eso es, ¿no? Ventana es la aplicación, la ventana, no es la ventana de su casa, ¿no? Esta es la otra ventana, pues le decía desde el punto de vista de computación, y barras de desplazamiento, ¿no? Ahora, esta notación tiene una forma de lectura, aquí abajo está la lectura, dice, una ventana está compuesta por 0 hasta 2 barras de desplazamiento. Un módulo está compuesto por una o más aulas, es decir, el módulo, si no tiene aulas, medio que ya no es módulo, digamos, ¿no? Ya es un edificio de oficinas, podría ser, pero ya no es módulo, ¿no? Le llamamos módulo si tiene aulas, ¿no? Por eso se hablan los módulos de los colegios, los módulos de la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la relación, el todo y sus partes. Uno de ellos es el todo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que esto está al revés? Porque en el proyecto alguno me va a poner esto aquí abajo y el otro arriba. Va a decir, el aula está compuesta por módulos, digamos, ¿no? Entonces, por eso es importante la lectura. El todo es el que se lleva el rombito y las partes es la que tienen la flecha. Este es el todo y estas son las partes que lo componen, ¿no? El todo y sus partes, ¿no? Es una relación de composición. Y les recuerdo, esto es 1 a 1, aquí por ejemplo son relaciones prácticamente de 1 a 1, y estas son de 1 a muchos. Muchos a muchos no hay en este tipo. De haberlo quiere decir que está mal. Si alguien identifica una cardinalidad de muchos a muchos, una relación de composición, entonces está mal. Algo está mal, digamos, ¿no? Y lo principal, o la consideración de muchos a muchos está mal, la cardinalidad, o no es una composición. Si es mucho a mucho, lo más probable es que sea una asociación. Claro que también se va a dar en agregación. Bueno, este es ese tipo de relación, ¿no? Las relaciones de composición tienen esta característica. También se puede pensar este tipo de relaciones cuando
los objetos, para identificarse, algunos no se identifican por sí solos, ¿no? Las partes no se identifican por sí solos, necesitan de otro para identificarse. El todo, él se puede identificar por sí mismo. Por ejemplo, el módulo 214, el módulo 218, el módulo tanto. Ellos se identifican solitos, ¿no es cierto? El módulo 224, o sea, usted dice el módulo, ustedes ya están en el tercero, ya conocen casi todos los módulos por lo menos los que están entre la Bush y el tercer anillo, entre el segundo y el tercer anillo, ¿no? Les digo esto porque también hay otro módulo en la ciudad que está por el Vallecito, allá por el kilómetro 10. Tenemos otro módulo tenemos otras aulas por varios lugares dentro de la ciudad y también están en las provincias, ¿no? Por eso. Y también en el campus universitario, digamos, ¿no? También hay por ahí otro lugar. O el módulo no quiere decir edificio de más de 2 pisos, ¿no? Por si acaso. Y si alguno le ha prestado atención, todos los que están, le decimos, ¿no? Los módulos, a lo que está entre el segundo y el tercer anillo, si le han prestado atención, todos los edificios de ahí tienen numeración 200 algo. Los del campus son 100. O sea que si alguna vez le toca clase en el aula, en el módulo 100, lo que sea, 110, 113, 114, 117, eso están en el campus, entre el primero y el segundo anillo. Si son 300, están en otro lugar. Si son 400, están en otro lugar. O sea, el 100 nos indica el lugar donde están esos módulos. Bien, cada módulo tiene un número que lo identifica, digamos, ¿no? Plenamente. En cambio, las aulas no. Por ejemplo, yo les digo, bueno, desde el lunes vamos a pasar clases en el aula 15. Perfecto. ¿Y dónde queda el aula 15, digamos, no? Porque el módulo 210 tiene un aula 15. El 211 tiene un aula 15. El 12, el 13, el 14, hasta el 240 y tantos tiene aula 15. Entonces, ¿cómo sabemos? El aula 15 del módulo tanto, del 236-15, por ejemplo. Ya, eso cambia. 236-15. Se dan cuenta que la identificación de este objeto depende, él no se identifica por sí solito, su identificación depende del todo del que él es parte. Para llegar a esa aula yo necesito el módulo, si no el módulo no llego al aula. Las aulas no se identifican por sí solitas. ¿Se dan cuenta? Esa es una forma de verificar, otra forma de verificar que es una relación de composición, ¿no? Y uno puede decir que hay un corazón. No, ese corazón es de Juan Pérez, de María, es de alguien, digamos, ¿no? Es parte de alguien, de un alguien. El alguien es el que necesitan para identificar a ese corazón. Él solito no. Entonces necesita de alguien para poderse identificar a él. Esa es una forma más de darnos cuenta que es una relación de composición. Una relación de composición. ¿Ok? Entonces ahora pasamos a las relaciones de agregación. Las relaciones de agregación son una relación de tipo contenedor y contenido. Quiere decir que, acuérdense, hay dos clases, ¿no?, de objetos. Un objeto de esta clase contiene a objetos de la otra clase. Relación de tipo contenedor y contenido. Uno es el contenedor y el otro es parte de las cosas que están allá dentro de ese otro objeto. Yo no puedo decir, por ejemplo, que el corazón está contenido dentro de la persona. Es parte de la persona, no está ahí adentro, digamos, ¿no? Ahí hay que notar esa diferenciación, que es la principal diferencia que hay entre agregación y composición. Uno es parte de, o sea, yo no lo puedo agarrar y sacar así nomás. En cambio, la agregación sí, está en algo y puede estar fuera del algo. Una primera característica, independencia existencial. Composición tenía dependencia existencial. Ese corazón sin ese cuerpo humano no funciona. O sea, los objetos de esa clase no pueden funcionar independientes de los objetos de la otra clase, ¿no?, del que lo compone. En este caso, en una agregación sí.
los dos objetos son independientes. Uno no necesita del otro para existir. Por eso se llama independencia existencial. Para existir, un objeto de esta clase no necesita del otro. Pero se colaboran entre ambos, digamos, ¿no? Ahora, pertenencia débil. Se puede decir que el objeto contenedor no contiene realmente al contenido. Pertenencia débil. Otra vez le voy a poner el ejemplo del corazón. El corazón es parte de ese cuerpo humano y la pertenencia es fuerte. No puedo yo decir, no, lo saco ahorita, digamos, ¿no? Como cuando la Chichi le dijo, no, ahí lo agarramos y lo... ¿no? Pertenencia débil quiere decir, está ahí, pero lo puedo sacar. Como una llanta, por ejemplo. Una llanta le pertenece a un automóvil, obviamente, pero lo puedo sacar. El auto no depende de la llanta en exclusiva, ¿no? Por eso es que la llantita le pertenece al auto, pero de forma débil. La llanta puede existir sin el auto, ¿no? Tranquilamente. Y el auto, claro que necesita llantas para funcionar. Necesita llantas para poder andar, pero no de una en específico. Cualquiera que agarre lo ponemos y funca, digamos, ¿no? Y funciona. Por eso hay una relación de pertenencia, pero es débil. Débil, no fuerte como la del corazón. No puede ser lo saco su corazón de y ya está, ¿no? No es tan así. Compartición. Los objetos contenidos también pueden formar parte del estado de otro. Volvamos al ejemplo de la llanta. Esta llanta está en este auto, digamos, ¿no? Está en este auto. Pero puedo sacar esta llanta de este auto y puede estar ahora, esa misma llanta podría estar en otro auto, ¿no? O sea, los autos están compartiendo una llanta, pero obviamente no está la llanta en los dos autos, está en uno de los dos, ¿no? Puedo sacar de ese otro auto y ponerlo en otro, sacarlo de ahí y ponerlo en otro, ¿no? Entonces, hay una pertenencia débil, es decir, el auto necesita de las llantas, pero se lo pueden sacar, ¿no? No va a morir el auto porque le sacaron una llanta. Le pueden sacar y lo van a reemplazar por otro. Compartición, lo saco de este auto y lo puedo poner en otro auto y sigue funcionando, digamos, ¿no? Esas son las características de la agregación. De repente, otro ejemplo, aparte de las llantas y el auto, podría ser la mochila. La mochila, como contenedor, ¿no? Recuerden que esta es una relación de tipo contenedor y contenido. Esto también hay que actualizar. Cada vez digo lo voy a hacer y nunca lo hago. Ahora ya. Son relaciones de tipo contenedor y contenido. La mochila es el contenedor y el contenido puede ser libro. Ahora, fíjense, la mochila sin libros puede vivir. El libro sin mochilas también puede existir, digamos, ¿no? Entonces hay independencia existencial, ¿no? Es decir, los objetos de esta clase no necesitan del otro para vivir, ni del otro tampoco. Hay independencia existencial. Pertenencia débil. Ese libro es parte o está, no es parte. El libro está en la mochila, así decimos, ¿no? El libro está en la mochila, pero ese libro, ahora vamos a la compartición. Está en esta mochila, pero lo puedo sacar de esta mochila y puede estar en otra mochila, ¿no? Lo saco de esa mochila y va a estar en otra mochila. Entonces, nosotros necesitamos objetos contenedores. ¿Para qué? Para poder manipular un objeto, un solo objeto, pero con él manipulo muchos objetos. ¿Por qué usamos mochila? Porque ahí puedo meter 2 libros de programación, uno de matemática, puedo meterle lapiceros, cuadernos, borradores, lápices, no sé, pues un montón de cosas puedo meter, digamos, ¿no? A la mochila. ¿Y para qué lo metemos? Justo por esa razón, porque quiero manejar un solo objeto. Agarro la mochila y donde vaya la mochila se va su contenido, ¿no? Donde va la mochila te va el contenido, donde va el contenedor va el contenido. Entonces, en este caso, lo que van a notar que la relación del contenido y su contenedor es una relación interesante, digamos, ¿no? Por eso digo yo contenedor y contenido. Uno es el contenedor y otro es el que va a estar adentro de ese contenedor. Pero lo normal es que pueda entrar y salir de ese contenedor, ¿no? El libro lo puedo meter en la mochila y sacar de la mochila. Algo que no sucede con la composición. Yo no puedo meter un aula a un módulo y sacar el aula de ese módulo y llevarlo a otro. ¿Se dan cuenta? La relación de composición es algo fuerte
y no se da eso de meter y sacar. Pero en la agregación, sí. En la agregación sí se da esa situación. ¿Para qué cosas nosotros necesitamos? Justo para el mismo efecto. Cuando yo necesito poner o manejar varias cosas, pero quiero manejar una sola, lo puedo hacer con esto, ¿no? Lo puedo hacer con esto de acá. En el caso de programación, había tomado este ejemplo de un libro, pero ahora que lo pienso mejor, podríamos trabajar con otro tipo de cosas, digamos, ¿no? A ver. Entre selección y figura, voy a poner Piensen en dibujitos, esta línea, por ejemplo, estas líneas, estos rectángulos, este rombito. Aquí tengo varios objetitos, ¿no? Figuras le vamos a llamar. Figura, esta es una figura, esta es otra figura, esta es otra figura y así. Y esta selección, o esto que he llamado aquí selección, lo voy a hacer de esta manera. Miren, yo puedo hacer esto, todos lo pueden hacer. Esa es la selección. Hay un objeto invisible, que es el contenedor. Un objeto que no están viendo. Y yo agarro ese objeto, fíjense, cuando el mouse se pone de esa forma, estoy agarrando aquí, de la nada aparece, pero estoy agarrando, uy, no era ese el que quería, otra vez. Como es invisible, no se ve, digamos, ¿no? Entonces yo puedo agarrar, mire, estoy agarrando a varios objetos. Cada uno de esos, el rectangulito, el rombito, la flechita, etcétera, 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 cada uno de ellos son objetos independientes que ahora están dentro de otro objeto invisible. No todos los objetos tienen que ser visibles, que es la selección, ¿no? La selección, es decir, lo que yo he seleccionado. Entonces, de esa selección, en una selección contiene muchas figuras, de una a muchas figuras, y una figura puede estar en ninguna selección. Ahorita no tengo nada seleccionado, pero podría tener seleccionado un objetito solamente, o podría, y es parte de esta selección, y también puede ser parte de la otra, y parte de otra, y parte de otra, digamos, ¿no? Ahorita seleccioné solito, pero puedo seleccionar estos de acá, y este mismo objeto es parte de esta selección. Pero ahora puedo seleccionar así. Ahora es parte de otra selección. ¿Se dan cuenta? Entonces la selección ahorita es un objeto invisible que contiene varios otros objetos. ¿Y cuál es el objetivo esencial de la agregación? Es eso, poder manipular un conjunto de objetos como si fuera uno solito, ¿no? ¿Para qué quiero una mochila? O sea, si usted solo va a trajinar un cuaderno, ¿para qué quiere mochila? Agarra el cuaderno y se va nomás a clase con él, digamos, ¿no? Usa mochila porque necesita cargar varias cosas. Si usted tuviera que agarrar su cuaderno, sus libros, sus lapiceros y otras cosas más, todo en la mano y la otra para agarrarse del micro, por ahí no llega todo completo, digamos, ¿no? Hasta la U. Entonces, traten de ver esa necesidad para que cuando estén haciendo algún sistema, estén modelando, vean si hay esa necesidad. Entonces lo más seguro es que tengan una relación de agregación. En esta sí la cardinalidad puede ser 1 a 1, también puede ser la cardinalidad de 1 a n, de 1 a muchos, como la mochila y el libro, y podría ser de muchos a muchos también, ¿no? También puede darse de muchos a muchos, solo que en de muchos a muchos no se crea otra clase, como en la asociación. Simplemente eso es así y ya más, digamos, ¿no? Y nada más. Esas son las relaciones de agregación. Noten la diferencia con la composición en la simbología. Esto tiene un rombo vacío y el otro tiene un rombo relleno. Y obviamente es importante dónde va el rombo, ¿no? No importa si lo hacen de arriba para abajo, también lo pueden hacer de abajo para arriba. No hay problema, el rombo puede estar abajo y la flecha arriba. Lo importante es que el rombo está no en la clase de arriba, sino en la clase contenedor y la flecha en la clase contenido. También se puede hacer esto en horizontal. Podría haber puesto esta clase y esta otra aquí sobre la misma línea, digamos, ¿no? Entonces no hay
no tiene que haber esto de arriba y abajo. Eso de arriba y abajo se da en herencia, pero tampoco es exclusivo porque la herencia también la puedo hacer crecer en horizontal. Pero lo más normal es ver herencia en vertical. Pero agregación, composición y asociación, eso se puede ver en vertical, en horizontal también, ¿no? Entonces, ahí, conceptualmente, ¿no? Recuerden esto, este es conceptual, tiene un significado esto y es diferente al significado de este otro, ¿no? Finalmente, tenemos las relaciones de dependencia. También se llaman relaciones de uso o dependencia. Unos libros, unos autores usan ese término y otros autores usan el otro término. Entonces, como yo sé que ustedes leen muchos libros, los dos se refieren a lo mismo. Significa que los objetos de una clase necesitan de los servicios de otra clase. Los objetos de una clase necesitan los servicios de otra clase. A ver, aquí tengo un ejemplo. La clase Math, voy a contarles la historia de la clase Math. En un mundo orientado a objetos, se supone que si estoy haciendo programación orientada a objetos, en programación orientada a objetos no tengo que pensar en variables y tipos de datos sencillos, ¿no? Estoy pensando en objetos y las clases a las que pertenecen esos objetos. En OOP no puede haber procesos sueltos. En OOP el show message no puede existir, digamos, ¿no? Es decir, tendría que, ese show message para hacer programación orientada a objetos tendría que ser parte o método de alguna clase. Pero les recuerdo, C++, Builder y Delphi no son, es decir, son lenguajes de programación orientada a objetos, pero están en la categoría de híbridos. Significa que podemos programar estructurado, podemos programar orientado a objetos y podemos programar mezclado. De hecho, en la unidad 1 hicimos el mezcladito, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hicimos los algoritmos, ¿se acuerdan? Sueltito. Solo procesito o función sueltito. No eran métodos de ninguna clase. No era método de ninguna clase. Sin embargo, el botón para probarlo, ese sí, porque escribimos el botón 1 clic, digamos, ¿no? Y se han dado cuenta que ese método era un método de la clase tform. Y ni siquiera del tform, era de tform1, ¿no? De tform1, método de la clase tform1. Entonces, en un mundo orientado a objetos, insisto, no pueden haber procesos sueltos volando por allí. Entonces, ¿cómo hago un programa orientado a objetos en C++? Bueno, en un lenguaje orientado a objetos, y necesito la raíz cuadrada, necesito calcular la potencia, el logaritmo, y bueno, y muchas otras funciones matemáticas que hay por ahí, digamos, ¿no? ¿Cómo le hago? Una es pensando que no son funciones, sino simplemente cosas mágicas que me entregan un resultado. Podría mirarlo así más o menos, pero o la otra es ver realmente que si es orientado a objetos, esto tiene que ser método de alguna clase. Entonces aquí la clase Math es una clase que contiene todas las operaciones de cálculo, potencia, raíz, logaritmo, seno, coseno, tangente, todo eso tendrían que estar ahí. Ahorita yo solamente puse 2, pero recuerden que pueden haber más, digamos, ¿no? El logaritmo y más cosas. Ahora, existen también este tipo de clases. Vamos a hacer un paréntesis ahorita para hablar. Hay 3 tipos de clases, por si acaso, 3 tipos de clases. Uno son las clases definidas por sus atributos. Quiere decir que los atributos son los que describen, ¿no?, a los objetos de esa clase. Por ejemplo, si yo digo día, mes, año, ¿de qué estamos hablando? De fechas. Hora, minuto, segundo, de tiempo, digamos, ¿no? Estamos hablando de tiempo. Y si digo Juan Pérez, carnet de identidad 28, 30, 50 y así, de una persona estamos hablando.
Entonces son clases que están definidas por sus atributos porque sus atributos describen a los objetos de esa clase. La mayoría de las clases son de ese tipo, pero no es el único tipo de clases que hay. El segundo tipo de clases son los que llamamos clases de servicios. Una clase de servicios no almacena nada, o sea, no guarda nada. ¿Me entiendes? Las clases definidas por atributos son las clases que guardan datos, ¿no? Son las que guardan datos. Su naturaleza es el hecho de guardar datos, guardan datos. Por eso esas clases van a tener siempre constructor, modificadores, selectores, porque guardan datos y necesitan recibir para almacenar y necesitan entregar. El otro tipo de clase es lo totalmente opuesto. No almacena nada, no guarda ninguna información. Simplemente brindan servicios, por eso se llaman clases de servicios. Y entre esas está la clase matemática. Él da servicio de calcular la potencia, raíz, logaritmo, seno, coseno, tangente y todo lo que se les ocurra. Procesan datos, no se confundan. Para que me calcule la potencia tengo que mandarle la base y el exponente y él me va a dar eso elevado al otro, ¿no? El resultado hacen un cálculo. La raíz cuadrada, raíz cúbica, tendría que mandarle también el valor y el número de la raíz que quiero que calcule. El logaritmo le tengo que enviar el argumento. ¿El logaritmo de qué? El seno y tengo que mandarle un dato. O sea, él no lo va a almacenar. Yo le voy a dar un dato, él procesa algo con ese dato y me entrega un resultado. Casi siempre funciones son estas. Pero no voy a crear un objeto de esta clase. Las clases de servicio tienen esa característica. Son clases que brindan servicios, por lo tanto, no es necesario crear objetos de esa clase. ¿Cuándo creo un objeto de una clase? Cuando necesito guardar datos acerca de esa clase de objeto. Si necesito guardar, entonces tengo que crear un objeto porque dentro de ese objeto es donde voy a guardar datos. Pero en las clases de servicio nunca jamás voy a crear objetos. Entonces, ¿cómo se usan? ¿Cómo se usan? Aquí viene lo interesante. Les voy a mostrar un poquito de código. La clase ecuación del otro lado es una clase que contiene datos, porque los objetos de esa clase representan ecuaciones de segundo grado. Aquí abajito ven una ecuación típica de segundo grado. AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Esa es la ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, de repente estoy haciendo programas, un programa para los amigos de tecnología, que son los que necesitan, digamos, algunos cálculos y demás, y he creado la clase ecuación. Se supone que puedo crear objetos de esta clase. Los objetos de esa clase guardan 3 datos, las 3 constantes, ¿no? A, B y C. Entonces, un objeto guardará un valor, el otro objeto otro valor y el otro valor, y puedo tener objetos, cada objeto tiene 3 valores, ¿no? Cada objeto de esta clase. Yo creo que hasta ahí estamos más o menos. O sea, de la ecuación, de la clase ecuación, aquí está una ecuación de segundo grado. ¿Qué necesito guardar de la ecuación? Pues esto, A, B y C, la constante, o los coeficientes, si quieren, ¿no? Los coeficientes. Eso es lo que voy a almacenar en los objetos de esta clase. Hasta ahí vamos bien. ¿Y para qué lo quiero? Bueno, seguramente lo necesito para algunos cálculos. Y una cosa importante de una ecuación de segundo grado es calcular las raíces, ¿verdad? Y todos saben que una ecuación de segundo grado tiene pues 2 raíces. Entonces aquí, por ejemplo, está la ecuación 1, un objeto de la clase ecuación, y aquí está el objeto E2, ecuación 1, ecuación 2. Aquí están las constantes, como podrán ver, como en el ejemplo. Ahora, hay un método resolver. El método resolver va a calcular las 2 raíces de esa ecuación, ¿no? Entonces, aquí como ejecuto, digo E1.resolver y le voy a mandar las variables R1 y R2 para que me dé las raíces. Ya todos ustedes conocen la fórmula, cómo lo va a calcular. Ya saben qué se escribe dentro del método de resolver, pero eso no es lo importante. Entonces, la ecuación 1 se puede resolver y me va a entregar 2 raíces. La ecuación 2 también se puede resolver y me va a encontrar 2 raíces. Ahora, ¿cómo lo resuelve? La fórmula, les decía, ya la conocemos, pero ahora, esto que están viendo aquí sería el código del método resolver.
el código del método resolver. Para poder calcular, para poder entregar, necesitamos calcular b al cuadrado menos 4, más bien, la fórmula es menos b más menos la raíz cuadrada de 4ac, ¿no? De b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no? Esa es la formulita, ¿no? Entonces, ahora la cosa es cómo lo hago. Lo primero que hago aquí es calcular el discriminante, lo que va en el argumento de la raíz, ¿no? Que eso es b al cuadrado menos 4ac. Pero b al cuadrado necesito calcular, entonces para eso voy a requerir de la función potencia. Pero potencia es un método de la clase math. Entonces, no necesito crear objeto de esta clase. Para invocar un método solamente tengo que nombrar a la clase. ¿Se acuerdan que esto ya hicimos antes, no? Solo debo mencionar el nombre de la clase, 2 puntos, y el método que quiero usar. Y obviamente le voy a pasar los dos parámetros, ¿no? La base y el exponente. Yo le entrego eso, él hace el cálculo y me entrega el resultado. El resultado ya lo utilizo para restarle este valor y demás, ¿no? Y acá, claro, esto no está completo, es nomás para que tengan idea, porque aquí yo debería estar verificando si el resultado de esta diferencia es positivo o negativo, ¿no? Porque si es negativo no hay raíces, genera números imaginarios y demás, pero ahorita no estamos en el detalle. Lo que quiero mostrar es que el método resolver, para poder hacer su trabajo de calcular las raíces, necesita de un par de funciones que están en esta otra clase. Entonces, él depende de él. Los objetos de esta clase dependen de los servicios de esta clase. Los objetos de esta clase dependen de los servicios de esta clase. O los objetos de esta clase usan los servicios de esta clase, ¿no? La notación es una línea segmentada que acaba con una flecha. La flecha nos indica quién depende de quién. ¿Quién depende de quién? Por lo que si lo pongo al revés, está mal. La clase math no necesita de la ecuación de segundo grado para resolver sus métodos, digamos, ¿no? La ecuación sí necesita del otro. Y aquí está una muestra. Aquí está como programador y esta parte como implementador. Entonces, les decía, hay tres tipos de clases. La clase definida por sus atributos, la clase definida por sus servicios, clases de servicios, que serían estas, ¿no? La clase de servicios no tiene ni un solo atributo, tienen solo servicios. Normalmente este tipo de clase aquí tiene hartos métodos y repito, 0, 0, 0 atributos, porque no tiene que guardar nada. Ahora, ¿cuánto de esto vamos a pillar? Un sistema probablemente 1, digamos, ¿no? En un sistema mediano a grande. En un programa puede que 1 o 2, dependiendo del tipo de programa que vayamos a desarrollar, tal vez necesitemos crear 1 o 2. No son muchos este tipo de clases que vamos a crear. Son clases de servicio, les repito, ¿no? Clases de servicio. Ahora, yo les decía que hay tres tipos de clases. Las clases definidas por sus atributos, las clases de servicios, y el tercero, que serían las clases definidas por sus operaciones, que son el tipo de clases con las que van a trabajar en estructura de datos 1 y estructura de datos. Son puras clases que están definidas por sus operaciones. Es decir, lo que hacen los objetos de esa clase es lo que interesa, no lo que almacena, sino lo que hacen, ¿no? Lo que hacen es lo que interesa. Repito, las clases definidas por sus operaciones, esas clases interesa lo que hace y no lo que almacena, porque no está definido por su atributo. Cuando me interesa lo que almacena, entonces es una clase definida por sus atributos. Cuando me interesa lo que hace, entonces es una clase definida por sus operaciones. Y las de servicios, las cosas que me brinda, digamos, ¿no? Los servicios que brinda. Esto no almacena nada. Ahora, en las clases definidas por sus operaciones, son clases que almacenan un montón de datos dentro de un solo objeto.
un montón de datos dentro de un solo objeto. Esas clases regularmente se reflejan con relaciones de agregación. Las relaciones de agregación me sirven para esas clases definidas por sus operaciones. Habrán notado aquí en este tipo de clases, y funciona justo con la agregación. El método meter y sacar está casi siempre presente, porque puede meter objeto de esta clase a un objeto de acá y puede de aquí sacarlo también al objeto, ¿no? Son métodos normales en este tipo de relación y se dan con clases definidas por sus operaciones. Por sus operaciones. Sus operaciones determinan qué clase es, no lo que almacena. Aquí, repito, en este caso no he puesto los atributos. Estas clases sí las tienen, por favor. Estas clases sí tienen atributos. Lo aclaro porque en las relaciones de dependencia siempre se van a dar con una clase de servicios. Y esa clase de servicios no guarda nada. Solo brinda servicio. No guarda nada. Solo piensen, ¿para calcular la raíz de qué? Prefiero que alguien me dé el dato y le hago el cálculo y le entrego el resultado. No voy a crear, no voy a hacer como la clase de número natural, digamos. No voy a crear una clase para guardar un datito y hacer algoritmos con ese datito, digamos, ¿no? No. Ese era un mal ejemplo, la del número natural. Pero aplicable si pienso en un mundo orientado a objetos. Mejor, digo, está bien y está mal lo de la clase de número natural. Está bien porque en un mundo orientado a objetos tiene que haber métodos, ¿no?, que son parte de alguna clase para poder justificar, ¿no?, la suma de los dígitos de un número y cosas así aplicadas a un numerito. No puedo tenerlos volando, tiene que ser método de alguna clase. En ese sentido, la clase de número natural está bien. Ahora, ¿dónde está mal? Está mal la clase de número natural porque no voy a crearme un objeto, ahí voy a poner el datito para luego hacer cálculos con eso. No es muy razonable, digamos, ¿no? Seguro a ustedes también les ha debido provocar un shock eso, más o menos, ¿no? Que ocurra algo así. No es lo mismo que aquí tengo un conjunto, un vector, un montón de datos, y ahí ya le quiero hacer un montón de cosas, ¿no? Y eso sigue almacenado. Y eso prevalece cuando quiero almacenado permanentemente, y ahí ya es base de datos, ya no es un vector, ahora ya es una base de datos, y ahí le voy a hacer un montón de consultas y reportes a partir de esos datos almacenados, ¿no? Ahí me interesa que esté guardado, incluso hasta por mucho más tiempo. Pero sacarle la raíz, la potencia, no necesito guardarlo para que se haga esos cálculos. Mejor era hacer una clase de servicios. Y aquí podría tener suma de dígitos. ¿De qué? Bueno, páseme el número de parámetros, yo le sumo los dígitos y se los devuelvo el resultado. O sea, necesito una clase de servicios, digamos, ¿no? No una clase que almacene el dato con el cual voy a hacer los servicios, no. Mejor una clase de servicios. Entonces, si tengo una clase de servicios, la única relación que puede existir de una clase de servicios con las demás es relaciones de dependencia. Los otros dependen de él. Los otros dependen no de esa clase, sino de los servicios que da esa clase. Nos interesan solo sus servicios. Cuando necesito meter cosas dentro de algo para poder manejar un solo objeto, entonces necesito hacer agregación. Y la agregación se va a dar más con algunas clases que estén definidas por sus operaciones. Aquí sí no es obligatorio, o sea, si es una clase definida por sus operaciones, va a haber agregación, sí o sí. Pero cuando hay agregación, no necesariamente va a ser con clases definidas por sus operaciones, ¿ya? La agregación no implica clases definidas por operaciones, pero clases definidas por operaciones sí se van a hacer con agregación, ¿no? Sí se van a hacer con agregación. Les repito, ese el tipo de relaciones que van a ser todo estructuras 1 y estructuras 2. Y bueno, ahí tiene ya los 3 tipos de relaciones extra que nos faltaban: relaciones de dependencia, relaciones de agregación y relaciones de composición. Disculpe, ingeniero. ¿Perdón?
Disculpe, en uso y dependencia, ¿qué otros ejemplos habría, aparte del que nos dio de... Bueno, ese que nos dio. El que tendrían que haber hecho cuando hicieron programación 1. En vez de crear la clase número natural, podrían haber creado todas esas operaciones en una clase de servicios y usarlos, digamos, ¿no? No necesitaban, ¿qué han hecho en la clase natural? Han declarado un atributo que era valor, ¿no es cierto? Y todo lo demás son algoritmos con ese numerito. Ese numerito no necesitan guardarlo. ¿Se dan cuenta? No necesitan. Podrían haber, en vez de llamarle clase natural, podrían haberle llamado otra cosa, digamos, ¿no? Qué sé yo, servicio de números o algo así, ¿no? Otro nombre a esa clase. Y no guardar nada. Y ahí ya tienen otro ejemplo. Todas las cosas que hicieron en la clase natural lo pueden hacer con una clase de servicio. Hay un montón, ¿no? Por ejemplo, de convertir de número, el into str, por ejemplo. Es una función sueltita, pero debió estar dentro de una clase. Estamos hablando en orientado a objetos, no puede haber funciones y procesos sueltos volando. Tienen que ser sí o sí métodos de alguna clase. Métodos de alguna clase. Pero en clase de servicio, les repito, no, en la clase número natural entiendo por qué la hicieron así, ¿no? El objetivo era otra cosa. Pero lo correcto sería crear una clase donde solo brinde servicios, pero no necesita guardarlos, ¿no? Y un ejemplo de lo que han hecho Java, les pueden dar la figura. Fíjense que en Java, cuando quiero mostrar un dato o cuando quiero pedir un dato, no llamo, digamos, a una funcioncita como input box o show message, digamos, ¿no? Porque eso, fíjense, input box y show message son procesos del modo procedimental, no del modo orientado a objeto. Pero si intentan hacer eso mismo en Java, Java es un lenguaje orientado a objeto puro. Ahí no hay funciones y procesos sueltos volando. Entonces, ¿cómo transforman de cadena a entero, digamos, ¿no? Hay una función ahí. ¿Cómo transforman de entero a cadena? Hay una función, todos son métodos de la clase int. Hay una clase int, ya no es un tipo de dato int, sino una clase. Y como tal yo puedo acceder. Yo no necesito crear objetos, simplemente digo int punto y ahí puedo pedir un dato, ¿no? Int punto y ahí puedo mostrar un dato. ¿Se dan cuenta? Ya no son procesos que estén sueltos volando, sino son métodos de alguna clase. Ingeniero, disculpe, buenas. Sí. No sé si puede dar, por favor, otro ejemplo de lo de uso y dependencia. No me quedó muy claro, por favor. Pues eso, ya les decía, si quiero la suma de los dígitos de un número, entonces tengo la función suma dígitos, digamos, ¿no? Ustedes lo han hecho ese suma dígitos como parte de la clase natural. Ahora, a esa clase natural, déjenla ahí, que se llame clase natural, pero ahora ya no guardan nada. No existe el atributo valor, no hay. Entonces, ahora, ¿cómo hago para sumar los dígitos de un número? Simplemente en la clase donde yo esté, donde yo lo necesite, pues seguramente hay una clase, voy a crear un objeto de esa clase, pero yo necesito sumarle los dígitos. Puedo hacer un algoritmo privado, ¿no? Un algoritmo privado dentro de esta clase, pero yo no quiero soquetear esta clase con un proceso que me va a servir para otro y para otras cosas. ¿Me entienden? La clase de servicios se crea porque necesito, ahorita lo voy a poner de nuevo, compartir. Es que necesito que entiendan el concepto, porque ejemplos de eso no hay muchos. Ejemplos de eso lamentablemente no hay muchos. Ya les dije también, ¿no? En un sistema grande puede que pillen una clase de servicios. Si tengo clase de servicio, entonces hay relación de dependencia. Si no hay ni una clase de servicio, no hay relaciones de dependencia, básicamente. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que un objeto o los objetos de una clase, ¿no? A ver, esperemos un ratito, voy a poner el lapicito, ya. Los objetos, un objeto o los objetos de una clase necesitan
de los servicios de otra clase. Aquí, repito, no hay objetos, hay servicios. Entonces, esta relación es cuando un objeto, o todo, bueno, decimos uno de manera individual, pero unos y cada uno de los objetos de esta clase necesita de los servicios de la otra. Seguramente aquí está el método resolver, por ejemplo, ¿no? En la clase de ecuación, resolver. Pero para calcular ese resultado, las raíces, miren, las va a entregar en parámetros, no es una función porque va a entregar dos resultados. Si entregara una sería función, pero como va a entregar dos va a tener que ser procedimiento. Y como procedimiento, parámetros por referencia. Pero bueno, para poder resolver necesita calcular la potencia y la raíz. Ahora, tengo dos opciones yo acá. Como programador novato, yo puedo escribir dentro de esta clase la función potencia y la función raíz dentro de esta clase. Piensen que no hay, digamos, ¿no? Raíz, que no existe. Ahorita obviamente ustedes no lo imaginan porque ya ustedes tienen esa librería. Tienen la librería y pueden usar SQRT, POT, Power, digamos, ¿no? Como se llame, log, sin, ya accedemos a esas funciones. Pero en un mundo orientado a objeto puro, esas funciones no pueden estar volando. ¿Me entienden? No pueden estar volando. Tienen que ser métodos de alguna clase. Como son métodos de alguna clase, bueno, tienen que ser métodos de alguna. En este caso son de la clase Math. Tal vez la confusión está en el hecho de que ustedes disponen, pero yo les recuerdo que Delphi, CBuilder, incluso Visual Basic, son lenguajes híbridos. Tal vez Basic es menos híbrido que los otros, pero son híbridos, ¿no? Eso significa que puedo programar orientado a objeto y puedo programar estructurado. En Visual Basic llamo a Message Box en vez de Show Message, existe Message Box, ¿no es cierto? Pero es un proceso que está suelto. Ahora, ustedes tienen que entender que en OOP no puede haber procesos sueltos. En alguna parte tienen que estar. En el caso, yo se los pongo así. Show Message, Input Box, véanlo así. Esos tienen que ser métodos de alguna clase. Ya no pueden ser métodos de la clase Math, ¿no? Porque no resuelve nada matemático. Entonces, en un mundo orientado a objetos, Show Message tendría que ser método de alguna clase. Input Box también tiene que ser método de alguna clase. Volando no puede estar. Entonces, yo me imagino una clase a la que puedo llamar System. System me da los servicios de Input Box y de Show Message. Ahora sí, ya no está volando, ya son métodos de alguna clase. Ahora, quería un ejemplo de dónde hago esa relación. Perfecto. Estoy escribiendo un programa y se lo voy a poner ahorita acá. Vamos a hacer un ejemplo un poco más práctico, no 100%, pero... Sí. O sea, así a grosso modo, sería, por ejemplo, en esa parte que dice potencia, sería que nosotros tendríamos que codificar un for y ponerle la base y el exponente y luego llamar esa función para que nos dé la potencia, ¿no? O sea, el resultado de la potencia. A ver, creo que está mal. La función potencia es la que tiene el for. No es que yo hago un for y lo llamo a potencia n veces. Claro, me refería a que dentro de la función potencia está el for. Ah, exacto. Exacto. Ahora, piensen en esto, digamos, ¿no? Ahorita vamos a ver otro ejemplo del que quieren ustedes. Muy poco van a ver, pero es necesario entenderlo. El que aparezca muy poco es más bien más grave para nosotros, porque si no la tengo claro, una de dos cosas va a pasar. Nunca lo voy a usar, porque no me quedó claro, no porque no haya, sino porque no me quedó claro, no lo voy a usar nunca. Aquí, por ejemplo, quiero pedir un número y mostrarlo, digamos, ¿no? Voy a hacer algo así facilito. Lo que le gusta, int, ¿no? El tipo de datos que yo casi nunca uso, si alguien se dio cuenta, yo casi nunca uso int, porque casi nunca se necesitan números enteros positivos y negativos, digamos, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante. En un mundo orientado a objetos, yo no puedo hacer esto, digamos, ¿no? Input box.
Entonces aquí ahorita estoy haciendo un algoritmo que todo el mundo le va a entender, obviamente, y después vamos a ver las cosas que están detrás de eso, porque a veces nos concentramos en el arbolito y no miramos el bosque. Y yo necesito que entiendan el bosque para que entiendan este concepto. Y hasta ahorita esto obviamente tendría que compilar y correr. Aquí se me escapó algo que sería... Ya. Input box siempre devuelve una cadena. Y yo tengo que transformar esa cadena en número, ¿no? Eso era el problemita. Y ShowMessage debiera también tener el problema, pero no lo tiene porque está sobrecargado. Inputbox no está sobrecargado, ShowMessage sí. Inputbox no se puede sobrecargar porque la sobrecarga tiene que ver con los parámetros, no con lo que retorna. Otra vez conceptual. Y es una cosita simple, ¿no? Me pide un numerito, 4, por ejemplo, y me muestra el cuadrado, 16. Por ejemplo, y nada más. Miren, aquí se lo voy a reflejar ahora en diagrama lo que está sucediendo. En un diagrama se lo voy a reflejar, voy a poner la pizarra. Aquí en este diagrama les voy a mostrar, no le miren al de abajito, eso era de otra materia. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Se los voy a reflejar, repito, en un diagrama de clases. La clase, y aquí hay mucho más de lo que ustedes están viendo. Ustedes están viendo los arbolitos, y yo les voy a mostrar el bosque entero. Esta clase se llama, por si acaso, T-Form 2. Una vez más, le voy a poner estos garabatitos para indicar que hay hartos atributos y que hay hartos métodos, ¿ya? No está vacío. Definitivamente vacío no está. Pero incluso hasta les voy a mostrar cómo está. Esto, miren, tiene una relación. Lo estoy exagerando los segmentos, pero es una línea segmentada para que se note. T-Form 2 depende de otra clase. Ahorita no está exactamente así, pero tendría que estar. Tendría que estar. Si esto fuera orientado a objeto puro, que no lo es híbrido, ahorita está como híbrido. Entonces, ustedes están viendo aquí, ¿de dónde saqué espera, no se pierde esto. Bien. ¿De dónde saqué esta clase? Aquí está la clase, T-Form 2, ¿no? ¿Y de dónde saqué la necesidad? Porque, para empezar, un método de esta clase tiene un método, se llama button 1click. Y aquí en código me estoy dando cuenta, o debería darme cuenta, que button 1click es un método de la clase T-Form 2. O sea que debiera estar acá abajo, ¿no? Y lo vamos a pintar. Entonces, uno de los métodos de esta clase se llama button 1click. Ese es uno. Aquí está, y ustedes lo están viendo ahorita, se llama button 1click y es un método de esta clase, un método claramente de esta clase. Correcto. Ahora, para ejecutarse este método, necesita de los servicios de otra clase.
¿Qué servicios? 2 servicios son los que necesito de esta otra clase. Uno de esos 2 servicios sería input box. Input box. Aquí está su otro ejemplo. Y otro tendría que ser show message. Show message. Entonces, ahorita ustedes dirán, pero no es de otra clase. Exacto, no es de otra clase porque esto está funcionando con un sistema híbrido. Esta parte no es orientada a objetos, esta parte de aquí del código es estructurada. Pero si este fuera un lenguaje 100% orientado a objetos, no me debe permitir hacer ni el str_twin ni el input box. No debería dejarme. Olvídense de str_twin por un ratito, piensen solo en input box. Ni este me debería dejar hacer. Ni esto ni esto. Ninguno de estas 2 cosas. Pero ¿y cómo tendría que funcionar? Bueno, estos tendrían que ser métodos de alguna clase. Para hacer OOP puro, (100% orientado a objetos), a esto le podría llamar system, que es lo que hace la mayoría de los lenguajes. Le llama system y ahí le meten todas esas funciones y procesos que necesita, ¿no? Entonces, tform2 depende de los servicios de la clase system. tform2 depende de los servicios de la clase system. Particularmente de estos 2. Seguramente va a usar más, no lo sé. Por ahora estoy reflejando lo que está aquí. Mire, escribí primero el código y estoy viendo estoy haciendo el dibujo después de haber escrito el código. Tendría que haber sido al revés, ¿no? Pero en este caso le estoy mostrando cómo funciona en la parte de código. Un método, fíjense que no es un procesito cualquiera, es un método de alguna clase, ¿no? Necesita, yo aquí estoy previendo de que alguno de los métodos de esta clase necesita de los servicios que brinde otra clase. Es decir, a nadie se le ocurre, bueno, de repente a algunos sí, ¿no? Pero estaría equivocado. Yo no puedo escribir input box dentro de la clase tform2, ¿me entiende? No es que voy a irme aquí donde está definido tform2 y donde dice aquí private. ¿A quién se le ocurre hacer esto, no? Qué sé yo, string input box. O sea, usted no va a escribir ese método ahí porque lo necesita, digamos, ¿no? Lo primero que uno hace, ¿a dónde hay eso que necesito? Yo necesito pedirle datos al usuario así al vuelo, en una ventana flotante. Bueno, input box hace ese trabajito. Pero y para poderlo usar, ¿dónde está, digamos, no? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso, digamos, no? Entonces, yo debería decir aquí lo correcto, haciéndose abstracción de esta parte. Olvídense de si me interesa input box y show message. Yo debería hacer system, así. Quiero mostrar un dato. Ya, eso está en la clase system. Entonces voy a invocar a system y voy a llamar a ese proceso. Entonces ahora esto ya es orientado a objetos y no hay un procesito suelto volando por ahí, ni función ni procedimiento. Es método de alguna clase, tiene que ser. Entonces en diagrama luciría así. Esta clase depende de esta otra clase que me da esos servicios, ¿no? Esta no almacena nada y no necesita almacenar nada. Como función me va a entregar lo que haga, me va a entregar el resultado o va a mostrar, en este otro caso, lo que yo le mande, digamos, ¿no? Aquí le estoy mandando un esto. Y ahí tienen otro ejemplo de una relación de dependencia. Las relaciones de dependencia casi siempre se dan con clases de servicios, casi siempre. Puede que alguna vez no, puede ser que haya alguna clase por ahí que haga algún trabajo y yo necesito de ese trabajito que haga, le voy a mandar obviamente los datos del proceso y me los entrega el resultado y listo. Pero no necesito crear objetos de esa clase, meterle datos a eso para ejecutar sus servicios, digamos, ¿no? Si voy a crear objetos de esa clase, entonces ya no es de dependencia, porque ya estoy creando un objeto y el objeto es el que va a llamar al método. No sé si se entendió más o menos. Aquí está otro ejemplo en código.
de la relación de dependencia entre tform2 y system. Ahora les voy a mostrar algo más aprovechando que está esto acá. Y esto también, del código. Se supone que primero debo hacer el diagrama y después del diagrama va a salir el código. Pero bueno, se lo voy a mostrar en código porque quieren ver seguro cómo funciona también esto, aunque ya les mostré algo de estas cosas. Aquí les voy a mostrar en... aquí lo que están viendo en el código es otra relación también. Hay una clase. Esta clase se llama tform. Yo sé que durante mucho tiempo hemos creído nosotros, y eso es porque no hemos observado lo suficiente, que estábamos programando en el formulario. Mentira. Nunca hemos programado en el formulario. Es decir, sí y no. En realidad, hemos programado en otro formulario que casi siempre se llama tform1. O sea, han notado que seguramente, ¿por qué dice form1.button1 clic? Si pongo otro botón dirá form2.button2. No. En todo dice form1. En todos los eventos que programan aparece esto de acá. En la mayoría de ustedes va a aparecer con 1. A mí me aparece con 2 porque creé un proyecto y lo grabé sin cambiarle de nombre a nada y se guardó como ese. Como ya existe eso en la base de datos de Embarcadero en mi máquina, entonces el próximo proyecto que haga ya va a ser con 2, digamos. Solo por eso. Pero independiente de eso, lo que están viendo ustedes ahorita acá es que ese tform2, miren acá. Estoy mostrándoles el H del formulario. Dice tform2, esta clase hereda de tform. Entonces nosotros en esta clase nunca hemos programado. Jamás. A ver, está el código fuente, sí, si quieren lo pueden programar, sí pueden aumentarle, no lo van a rehacer. Si quieren también lo pueden rehacer de nuevo, ¿no? A ver qué pasa. Pero lo que están viendo aquí es que cuando hacemos un proyecto nuevo en Embarcadero, se crea un nuevo formulario, una nueva clase, no solo un formulario, sino una clase, una nueva clase. Aquí está esa clase, heredando de esta otra clase. Como hereda de él, entonces tiene todo lo que tiene el formulario, tiene form2. Todo lo tiene. Pero este form2 tiene más cosas. Entonces, del form tiene todo y heredó todo también de él. Y ahora aquí él lo único que está haciendo es redefinir algunas cosas. Bueno, no tanto redefinir, va a crear nuevos métodos. Estos son, ya los tiene heredados todos los de aquí y va a escribir unos nuevos. Y aquí está, ¿no es cierto? Aquí está ese nuevo. ¿Dónde está? Aquí está, button 1 clic, un método nuevo de esta nueva clase llamada tform2. Este ya es nuevo de acá. Pero es por herencia. Entonces ya están viendo aquí relación de herencia. Ahora resulta que hay otra cosa que están viendo también aquí. Esto que acá, por ejemplo, hay un formulario, ¿no? Este es un formulario que en realidad no es un form, digamos. Es un formulario 2, digamos. Este es un formulario 2 que es un objeto de la clase tform2. Y aquí se lo voy a mostrar, porque también hay esa confusión rara de piensa que el formulario, la clase y el objeto es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Objeto es una cosa, clase es otra. Miren. Aquí está definida la clase, ¿no? Clarito, aquí comienza y aquí termina la definición de la clase. Aquí está el botón 1 clic, que es un método que ustedes pensarían que debiera estar en public, ¿no? Está en published, que eso ya lo pueden leer en otra parte, ¿no? ¿Qué es published y esos detallecitos? Bueno, y también está, este es el constructor. Se dan cuenta que este es el constructor, ¿no? Porque se llama igualito que la clase. Este es un constructor con un parámetro. Bueno, hasta por ahí vamos más o menos. Esta es la clase, está aquí definido, su implementación está acá a este otro lado, ¿no? Acá está este otro lado, y como verán,
miren, tform2, aquí está su constructor con un parámetro. ¿Y qué hace él? Deriva a la clase base, a él el parámetro que recibe se lo manda a la clase base para decir, usted ya sabe qué es lo que hay que hacer con ese parámetro. Y aquí se lo dejo libre para que el programador programe alguna otra cosilla más que él quisiera, digamos, ¿no? Entonces aquí estamos libres para terminar de programar el constructor del formulario, que sí debe haber, digamos, ¿no? Un constructor. Por un lado. Y aquí está el otro método, ¿no? que hemos implementado. Vamos a seguir mirando cosas. Le decía, ahora una cosa que a ustedes se les ha escapado es este detallecito. Mírenlo acá arriba. Aquí está declarando form2 como un objeto de la clase tform2. Solo que ese objeto no ve en el código donde se crea. Esto se va a crear al arrancar. O sea, cuando arranquemos el programa, la aplicación, se va a crear un objeto de esta clase y lo va a ligar con esta variable. Entonces, a partir de aquí ya existe un objeto form2. Hay un objeto llamado form2. Y pueden cambiarle de nombre si quieren, pueden ponerle form1, no pasa nada, ¿no? Y si quieren ver el código dónde está, eso está aquí en este de aquí, en este archivito, ahí está el código, ahí está, miren. useForm, unit 2, y ahí está ese objeto, ahí es donde se va a crear ese objetito de esa clase. Este es código ya generado por el paquete, ¿no? Este es el módulo principal que contiene el proceso principal WinMain. Pero ahí está el objeto de la nueva clase. Aquí hay otra cosa más que tampoco están mirando. Primero les dije, hay un objeto de la clase que no lo han visto y ahí está. La relación de herencia que tampoco la habían visto, ahora ya la pueden entender, está ahí en el H, donde claramente se crea una clase tform2 heredando del formulario. En gráfico es así. Otra parte que ustedes no están viendo es que esto tiene una relación de composición y así mismo van a averiguar cómo se programa la composición. Hay una relación de composición acá. Perdón, ese no es. No es con esa clase. Estoy cometiendo el mismo error de uno novato. Hay una relación de composición entre esta clase y otra clase. Con la clase con la que está relacionada es con la que normalmente nos equivocamos. Pero ahora estamos ya terminando de aprender, ¿no? OP. Entonces, los objetos de esta clase están compuestos por... Y aquí van a ver esto interesante. Aquí, con lo que está relacionado es con objetos de la clase tbutton. Tbutton. Y no me lo estoy inventando, digamos, ¿no? Es algo que está en el código. O sea, del código estoy sacando el diagrama ahora, ¿no? Del código, a partir del código estoy sacando el diagrama. Este también tiene un montón ya de atributos y un montón de métodos, ¿no? Un montón de ellos. Hay dos errores conceptuales que cometemos acá cuando somos programadores novatos. Primero, el primer error es que hay que programar el botón, más o menos, digamos, pero realmente muchos creen que están programando un método en la clase botón y nada que ver, y a pesar de que lo estamos viendo y no nos damos cuenta que no lo estamos viendo. Miren aquí, he puesto un objeto de la clase botón, eso es seguro. Pero no es el botón, esto me debería mostrar a mí. No estoy programando el botón, estoy programando el formulario. Y el formulario 2 estoy programando, ni siquiera el formulario form, digamos, ¿no? Y ahí estoy programando un método. Y ese método está aquí, no está en el botón. Fíjense, estas clases las han definido e implementado, digamos, la gente de Embarcadero. Nos lo han puesto como librerías. Nosotros podemos crear objetos de esa clase y podemos crear herencia a partir de ahí, pero no tocamos para nada, no estamos metiéndole mano a esta clase ni a esta clase. Estamos metiendo mano en esta nueva clase que nos ha creado, en este caso, cuando dije nuevo, me ha creado esta clase.
Este código no lo escribí, ustedes han visto, yo no lo escribí este código. El diseñador me ayuda, ¿no? El diseñador me ayuda. Aquí dice diseño. Diseño aquí y me genera código. Este paquete genera código, literalmente genera código. Claro que no todo el código que quisiera, porque tampoco adivina. Pero en cuanto pongo ¿esto qué se llaman? Componentes se llama, ¿no? ¿Le suena de algo la palabra componente? Suena a composición, ¿no? Porque viene de ahí. Se llama componente porque viene de una relación de composición. ¿Por qué se llama componente? Porque estos elementos o estos objetos o los objetos de esas clases pueden ser parte de un contenedor. Ahora le llamo aquí contenedor más que componedor, digamos, ¿no? Va a ser parte de él. En este caso estoy creando un objeto de esta clase, es parte de este objeto. Ese objeto de esta clase es parte de este y de ningún otro formulario, solo de él. ¿Puedo poner botones en otro formulario? Claro que sí, pero eso van a ser otros objetos que son parte de otro formulario. En la relación que digo de aquí, 1, aquí la cardinalidad es 1, y de este lado, ahorita es 1. Ahorita, como estoy haciendo el diagrama a partir del código que ya está hecho, ahorita esto es un form 2 está compuesto por un botón, Vamos a ir a ver al código. Eso está aquí. Y la herencia ya la han visto por acá, ¿no es cierto? Y la composición, como la ven, aquí está. La relación de composición está implicando que en esta clase voy a declarar variables de esta clase. ¿Cuántas? Una. Y ahí está un objeto. ¿Y qué pasa si yo modifico? Aquí le puedo poner Ya está, así sería, ¿no? Listo. Ya son 2, ¿no? Entonces aquí debo borrar esto porque ya no refleja mi código. Para que refleje mi código, estos son 2. Un formulario está compuesto por 2 botones. Y ahí están los 2 botones. ¿Y quieren verlo en código cómo se refleja la composición? Bueno, aquí está el código. Y aquí está la clase formulario y aquí hay botón 1, botón 2. 2 objetos. O sea, dentro de esta clase van a haber 2 objetos de esta clase. Y ahí están. O sea que en composición como que esto se vuelve atributo, más o menos algo así. No es atributo, pero es casi como que lo fuera, digamos, ¿no? Porque tengo esto que está metido acá. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿el edit también tiene una relación de composición con el form? Claro. Todos los componentes, por eso, recuerden por qué se llaman componentes. Porque van a ser parte de algo. Parte de algo. Todos los componentes. Por eso se llaman componentes, les repito. Vamos a poner un edit, un memo, lo que quieran, digamos, ¿no? Ahora me voy a este lado y ahí están esas variables. Ahora, en mi diagrama tengo que reflejarlo. Entonces, ahora mi formulario está compuesto por 2 botones. Mi formulario está compuesto por un edit. Así es como se refleja. Ahorita estoy haciendo al revés, ¿no? Lo que no es correcto, pero es para que ustedes entiendan, digamos, ¿no? Estoy haciendo el diagrama después de haber visto el código. Y es porque el paquete me permite hacer eso, digamos, ¿no? En realidad, esto ya es interfaz. La interfaz se puede hacer con ayuda del diseñador. El paquete me ayuda a diseñar la interfaz y él me genera el código. ¿Se dan cuenta? Él me está generando el código. Estos paquetes me ayudan a desarrollar rápido porque me están generando el código a partir de un diseño gráfico, y un diseño gráfico de interfaz y no el diseño del diagrama de clases, ¿no? De la interfaz. Me ayuda harto en eso. También hay otros paquetes como, hay uno que se llama,
bueno, no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, pero hay unos paquetes que usted hace el diagrama y le genera código en el lenguaje que quiera. Claro, no 500 lenguajes que hay, pero sí puede generarme en Delphi, en Java, en C, en Basic, en algunos lenguajes más usados, me genera código. O sea, puedo hacer el diagrama y me va a generar código. Claro, no todo el código que quisiera, el código básico. ¿Cuál es el código básico? Los constructores, modificadores, selectores, properties, ese tipo de cosillas me va a generar. Claro que el resto ya tendré que programar. Pero yo me voy a sentar a teclear solamente los métodos, ya no a escribir este otro montón de código que es estándar. Pero obviamente nosotros necesitamos conocer ese código estándar, que fue lo que les mostré en la primera semana de clase de este tema. Pero aquí falta una todavía, ¿no? Porque está compuesto por un memo, entonces aquí debería poner la clase memo, y un form 2 está compuesto por un memo. Supone que primero hago el diagrama y después el código, y cuando me toque hacer código, estas relaciones me están diciendo cómo voy a declarar variables, ¿no? Dos, una variable, así. Y los métodos, entonces cada método de esto lo tengo que ir escribiendo porque son métodos, son cosas que va a hacer los objetos de esta clase. Bueno, es mucho decir porque cuando se trata de formulario en realidad va a haber uno solito nomás, ¿no? Un solo objeto de esta clase, pero no importa, ya sea uno o varios, cada uno va a hacer lo mismo, ¿no? Y eso es lo que estamos programando. ¿Ok? Entonces, les recuerdo una vez más, se llama componente por una razón, porque se lo utilizan en relaciones de composición. Y cuando programamos interfaces, casi siempre la relación que más vamos a encontrar aquí son relaciones de composición y de herencia. Si hago sistemas, lo que voy a encontrar más en un sistema son relaciones de asociación y herencia. Y si hago estructura de datos, voy a encontrar la mayor cantidad de relaciones van a ser relaciones de agregación y herencia. Herencia está en todas partes. Pero dependiendo del tipo de aplicación, como que hay unas relaciones más que otras, digamos, ¿no? Que voy a encontrar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge, en cuestiones de lo del examen de la próxima semana, ¿lo vamos a hacer el proyecto junto con usted en clase, a la hora de clase, o nos va a dar la pregunta Sí. y nosotros lo hacemos? El proyecto se los voy a lanzar el día martes. Ahí mismo les explico qué es lo que hay que hacer y ustedes van a seguir esos procedimientos. Número uno, que hay que tener en claro es que no vamos a acabar con un programa terminado, porque no es el objetivo del programa. El objetivo, como están viendo ustedes, es el diagrama de clases. Y a partir de ahí se puede hacer código, claro que sí, digamos, ¿no? Pero el objetivo esencial es el diagrama de clase. Que sepan crear, si hacen un buen modelo, el código se va a poder implementar. Porque, como ven aquí, la composición se implementa de esta manera, digamos, ¿no? Entonces, la cardinalidad es importante. Aquí no hay, casi como que no hay rol. Algunos le ponen rol y yo no le pongo. Yo le pongo rol solamente a las asociaciones. En la agregación es donde menos rol hay, pero sí cardinalidad. Aquí cardinalidad, porque se entiende el rol. El rol es esto está compuesto por objeto de esto, o estos objetos son parte de esto, ¿no? Se lee así, como el parte de o está compuesto por, ¿no? En el caso de agregación, contiene, decimos, ¿no? Esa es la forma de lectura, por lo cual no necesita un rol, salvo que quiera diferenciarse, digamos, ¿no? Pero si no le pongo rol, en agregación y composición solamente, si no le pongo rol, es el rol estándar. Esto es parte de, un objeto de esta clase es parte de un objeto de esta clase. Aquí me faltó el 1 también, ¿no? Pero lo pintamos ahorita para que no quede mal. ¿No? Disculpe. Cardinalidad. ¿Sí? ¿Alguna has tenido un proyecto que tenga nota 100? Sí. Han habido varios proyectos que han sacado 100. Y también ha habido algunos, la misma cantidad de proyectos que han sacado 10. ¿Qué sería necesario para un proyecto de 100?
seguir las indicaciones nada más, solo seguir las indicaciones que se le dé y obviamente cuando les toca hacer, poner la anotación que corresponde, digamos, ¿no? No inventarse anotación ni escribirla al revés, pero eso significa simplemente que ha entendido nada más. El proyecto, para empezar, nadie debería aplazarse en el proyecto, pero cada semestre siempre hay alguien que se esfuerza, digamos, ¿no? Y lo logra. Entonces, ¿esto usted lo tomaría como que es más fácil que los parciales? ¿O igual? Claro, es más fácil, ¿no? Es más fácil porque primero no lo hace solito, lo hace entre varios, ¿no? Aunque los exámenes algunos también lo hacen con varios, a los que les pongo uno, ¿no? Solo que aquí sí está permitido que lo hagan entre varios, ¿no? De hecho, tienen que escoger con quién lo van a hacer. Ese es el segundo motivo por lo que es más fácil, es que ustedes escogen con quién lo van a hacer. Se supone que se comprenden, que saben, que pueden charlar, digamos, ¿no? Es que se van a poder escuchar y van a poder intercambiar opiniones de qué está bien y qué está mal y para que preserve lo que está bien. Entonces, es el segundo motivo por el que tiene que estar. Y el tercero es que se le va a dar un proyecto sencillo, nunca es un proyecto difícil, digamos, ¿no? Estamos en tercer semestre, para hacer un sistema entero hay que estar en cuarto, quinto, más arriba. Entonces, y cosas de las que hemos aprendido, ¿no? Cosas como esta, ¿no? Por eso es que no deberían aplazarse, pero repito, siempre hay gente que se esfuerza, ¿no? Alguien que no viene a clase, que solo aparece en el examen, en el proyecto, y lo más triste, y ese es un defecto de los profesionales de computación, un defecto que tienen que resolver. El defecto es pensar que no saben nada. Por eso es que los otros creen que saben de nuestro trabajo, porque nosotros les hacemos creer que todo el tiempo estar dudando. A veces un compañero sabe, no, esto tiene que ser así, es composición por esto. Pero como lo dice tan timorato, y el menos timorato es el que menos sabe, es el más hablador, y a veces el más hablador, a veces, no siempre, ¿no? A veces el más hablador no tiene la menor idea, pero como quiere hacerse ver, entonces dice, no, esto es así, y todos le creen. Y lo dibujan así, y el timorato sabe que eso está mal, pero como es timorato se queda callado y se acaba aplazando con el que no sabe, ¿no? Entonces, eso tienen que evitar. Si usted sabe, defienda su idea, defienda su criterio, y el proyecto va a ir bien. Y usted también tiene que tener la capacidad, perdón, me equivoqué, no era así, es como dice el otro compañero, de repente el otro ya no es, de repente ese otro compañero no es el hablador, es el timorato que ahora decidió opinar y ahora sí, convenció y eso se hace. Entonces, los errores, la razón por la que sacan mala nota es porque a veces el que sabe se queda callado y porque los otros que no saben le hacen caso al que cree que sabe y ahí es donde va mal. Porque del grupo alguien tiene que saber, un poquito más, un poquito menos, pero alguien sabe. Entonces, no, por eso digo, no tendría que, las primeras veces que hacía esto, los estudiantes no se aplazaban. Las últimas veces ya se aplazan, pero cuando uno les pregunta, están perdidos algunos compañeros, realmente perdidos, como digo, no asisten a clase, no han hecho nunca las tareas, no le han prestado atención. Una cosa es ver, ¿no? Uno puede entender algo, o sea, pero no aprenderlo. Por eso digo yo, mirando se entiende, pero haciendo es que se aprende. Por eso es, para que terminemos de aprender esto, estamos haciendo el proyecto. Nos vamos a equivocar seguramente, pero tampoco es que me voy a equivocar todo el tiempo. Por eso la calificación es un promedio de todos los trabajos que van a hacer durante la semana. Y les voy a pedir hacerlo en clases, durante la clase, porque cuando uno les da proyectos para la casa, aparece con un sistema miércoles, como para pagarle $1,000 ahorita mismo, digamos, ¿no? Pero le pregunto a uno al compañero, no tiene la más peregrina idea de qué hace cada proceso que está escrito ahí. Entonces, ¿de qué me sirve enseñarle y que le paguen a otro infeliz que gana plata y usted no aprende nada igual, digamos, ¿no? Pero dice, tengo un proyectango. Entonces, a mí al revés. Puede que su proyecto sea feucho, el más horrible, así como su hijo,
pero usted lo va a querer, digamos, como si fuera el peladito más lindo del mundo, digamos. Así tiene que ser. Y así lo va a defender, digamos, también. Porque de nada sirve prestarse un hijo ajeno, simpático, y decir, este es mi hijo, digamos, ¿no? Y todo el mundo sabe que ese es prestado. Eso es lo más triste, todo el mundo sabe que ese hijo es prestado, digamos, ¿no? Peor para usted. Entonces, aprendamos bien. Entonces, la nota es personal. Es grupal y personal al mismo tiempo. Esta semana voy a publicar las pautas del proyecto para que tomen en cuenta y terminen de revisar esto. Ya saben los conceptos. Ustedes pueden buscar también otros libros donde estén estos conceptos. Ya les he sugerido un par de libros por ahí donde hay. Pero ustedes pueden buscar en internet más libros, digamos, ¿no? Donde puedan encontrar estos conceptos y comparar con lo que estamos haciendo. No se olviden que como profe uno enseña un resumen, digamos, de algo, y los libros contienen ya más explayado, digamos, ¿no? Todos estos detalles. Pueden buscar en libros de UML. Ya me acordé, el paquete se llama Rational Rows. Rational Rows es un paquete que permite diseñar diagrama de clases y genera código fuente en algún lenguaje. No en todos, pero sí en muchos lenguajes, los más populares. Cualquier duda, Inge, disculpe, le podemos preguntar por la plataforma, ¿no es? De algún concepto sí, que en el chat de la plataforma, ahí mismo. Ahí estoy revisando, he revisado algunas preguntas que hacen, pero muchas han hecho a sus compañeros, no a mí, así que... Y pueden preguntar así público o también en privado, no hay problema, ¿no? Y estoy, como dije, revisando. La parte de código dice que no es importante, o sea, no es imprescindible. No es imprescindible. El código del sistema, no el sistema. Pero sí él puede, a nivel de implementación de una clase, sí me interesa el código, al nivel de implementación de una clase, no a nivel del sistema completo, del programa completo. A ese nivel no, porque hay mucha tecleadera de cositas, bueno, que si estoy haciendo un sistema de verdad, obviamente lo haré con calma. Ahorita estoy más preocupado por la fase interna, la fase de diseño y la fase de implementación, no la de programación, ¿no? Implementación, ¿me entienden? Hasta ahí, diseñar el diagrama, implementar cada clase, y la fase 3 es hacer el programa. Entonces, el código del programa es el que no me interesa, pero me interesa el código a nivel de implementación de clases. Entonces, en sí, lo que, como te dijo, ¿no? Inge, el objetivo solo es el diagrama, ¿no? Claro, y su implementación, pero como clase, no como el programa final. No sé si estamos más o menos entendiéndole la idea. En ese caso, o sea, la implementación sería lo que vimos más o menos en el tema 1 y tema 2, prácticamente. Sí. Bueno, tanto ahorita también aquí, ¿no? Estamos viendo cómo se implementa la composición. Que entiendan que composición es declarar variables de ese tipo dentro de esta clase, y bueno, ya a nivel de método ya lo que hagan, digamos, ¿no? Y aquí hay un ejemplillo de lo que se hace. Uno sencillito, no súper sencillito, pero ya. Por ejemplo, el botón está ahí, pero como que no lo estoy viendo, ¿no? Ah, está aquí, se llama, ahorita le digo que se llama ese botón se llama sender ahorita. El botón es el sender. Ya si quisiera que se vea algo con el botón, ya podría hacer eso, digamos, ¿no? Usarlo aquí el botón es este objeto. El objeto sender es el botón. Claro que hay componentes que nos interesan, los métodos que pueden provocar, y no el objeto en sí, tal vez, digamos, ¿no? Sino el objeto que puede provocar. Ok, bueno, si no hay más, nos vemos la próxima semana. Esta semana va a quedar como tarea que me entreguen la carátula
tienen hasta el viernes para entregarme la carátula. A partir del martes, ya yo necesito, porque tengo que programar la forma de trabajar en grupos, entonces tengo que crear los grupos correspondientes, las hojas de trabajo correspondientes para cada grupo, y por esa razón yo necesito tener la carátula para saber cuántos grupos hay. Entonces, hasta el día viernes su tarea va a ser entregarme la carátula. Uno de ustedes entrégueme la carátula. ¿De acuerdo? Ustedes designen a uno que sea el representante del grupo. Dije representante, no el jefe, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿no? El representante es alguien que escojo para que él hable por todos nosotros. No implica otra cosa, simplemente el que va a hablar a nombre de todos, más o menos, ¿no? En este caso va a ser el que va a entregar las tareas a nombre de todos, nada más. Ok, entonces hasta el viernes la carátula, ya les voy a dar las indicaciones también, porque como tienen que entregar, tengo que crear una tarea, digamos, ¿no? Como tarea, y eso es hasta el viernes, como siempre, ¿no? Las tareas hasta el viernes. Ok, bueno, tengo otra clase con el otro grupo, así que los dejo. Nos vemos, jóvenes.